En nuestra ciudad tenemos personas que transitan la vida cotidiana y que a veces resultan intrascendentes para un número indeterminado de gente, pero en realidad van dejando su marca, su huella, ¿no? El caso de Juan Francisco Martínez, Mauro, a quien tuve la oportunidad de conocerlo en el año 80 como perito fotógrafo de la justicia, de la policía. Pero también su avidez por esta actividad se retrotrae cuando tenía 10 años de vida y un poco eso es lo que significa para él hoy estar cumpliendo tantos años como fotógrafo, pero también en esta actividad tan interesante que significa la fotografía pericial, acompañando a la justicia y a la policía en los diferentes hechos que suceden de toda índole, de toda naturaleza. Así que, bueno, por eso lo invitamos a Mauro hoy para que converse con nosotros y nos cuente un poco sus experiencias, sus pareceres, y vamos a ver también fotografías de lo que significa su trayectoria a lo largo de estos años, en un breve resumen, desde luego. Así que, Mauro, ¿cómo te va? Buenas noches, Jorge, buenas noches de la teleaudiencia. Y bueno, acá estamos para... con ese pequeño resumen que traté de hacer, pero que en realidad es poco, ¿no? Todo arranca, digamos, allá por el año 61, en la escuela primaria, donde realizo las primeras experiencias fotográficas con una máquina entonces 126, una máquina común, y donde me presento en algunos era rollo, ¿no? O sea, todo era rollo, sí, todo. Digo porque hay mucha gente hoy se denomina analógica. Analógica. De fotografía analógica, que eran de rollo. Bueno, pero vamos a contarle un poco a nuestros amigos, porque hoy viste que todo es digital. Sí. Bueno, ¿en qué consistía esa cámara? Bueno, era una cámara de obturación manual, o sea, con disparador manual, no tenía el zoom, o sea, era lente fijo y visor fijo. Bueno, ahí comencé con eso en el año... Tenía una película. Había que comprar un rollo, ese rollo había que revelarlo. En ese momento era el blanco y negro, el color todavía no, porque ahí comenzó recién el primer proceso, hasta llegar al proceso de actualización, que es el C41. Ese era un proceso de D6, que era el problema, que después las fotografías con el tiempo se ponían amarillas o se ponían rosadas, depende del proceso que se hacía. Lo que yo quiero aclarar es una cosa: hay distintas marcas de máquinas y distintas tecnologías de máquinas, pero no existen máquinas malas ni rollos malos. Existen fotógrafos malos y laboratorios malos. Esa es la realidad. Bueno, eso fue allá por el 61. En 1970 yo ya entro en la fotografía, voy a un curso a estudiar fotografía en Buenos Aires, en la Escuela Sudamericana de Fotografía, y comienzo ya mi trabajo profesionalmente. Al regresar de Buenos Aires, mi padre estaba siempre en la justicia, trabajaba por la justicia, y en el 1972 ingreso en la policía de la provincia de Corrientes. En el departamento... Tenemos una foto, señor director, que usted si nos quiere ir acompañando con los antecedentes un poco militares acá de Mauro. En el 1972 ingreso a la policía como fotógrafo y camarógrafo. Bueno, yo ingreso primero a la parte control de disturbios, que fue en la época que estaba la movilización de los estudiantes, esas cosas, y a la brigada canina, porque al estar en Buenos Aires yo me vinculo con gente de la Policía Federal de Buenos Aires, y es donde conozco la brigada canina en Buenos Aires, y al ingresar a la policía de la provincia comento eso con los jefes superiores y me dicen, no habría posibilidad de traer, y traemos un casal de animales de allá, un perro y una perra, la que inicia la apertura de la brigada canina de la policía de la provincia de Corrientes. De ahí, saliendo ya de la división control de disturbios, se me traslada como fotógrafo y camarógrafo, y ya de ahí paso a la división criminalística en la parte de levantamiento de rastro y huellas, o sea, dependiendo todo del D5, que era el departamento judiciales. Hoy en día la brigada explosiva ya depende de bomberos, o sea que se cambió, se modificó. Ese es un poco el trayecto dentro de la policía. A fines del 76 entro dentro de la ley de prescindibilidad de la policía,
pero digamos una razón que no era tanto la ley, sino por un problema que tuve con el gobernante en ese momento de turno, y se me pasa por la ley de prescindibilidad y queda inactivo. Entonces me dedico exclusivamente a mi trabajo profesional. Ahí está justamente en el monitor, se ve la brigada canina con los animales que se trajeron de Buenos Aires, era la División Canes. Esos son los patios donde hoy es la escuela de policía. Sí, exactamente. En ese mismo año, antes de salir, se hizo, creo que ya estuviste vos, Jorge, cuando se hizo aquella tipo maniobra sobre la ruta. Sí. Se hizo una maniobra de práctica de combate, defensa, una serie de cosas. Bueno, ahí fue que fui herido en la rodilla yo, y seguí trabajando lo mío con la herida en la rodilla sobre uno de los capos del jeep con la filmadora, filmando todo ese evento, que fue creo que la única vez que se hizo en la policía. Sí. ¿Dónde? Sí. Que donde después nace el grupo tuyo, el grupo PAR, de esa iniciativa, digamos. Así es. Bueno, continuando con mi vida de trabajo, no obstante así, saliendo de la policía, yo sigo colaborando por solicitud de la policía ad honorem. ¿A qué año ya nos remontamos? Y yo en el 77. En el 77 ya arranco trabajando ad honorem, colaborando con la policía, sigo colaborando con la policía. Te digo más, yo estuve trabajando en una empresa de colectivo, ni bien salí, comencé a trabajar como inspector en una empresa de colectivo, y en una oportunidad paran al micro en el control policial de la salida de Corrientes, y su jefe de policía sube a hablar conmigo porque por favor habían tirado un artefacto explosivo que no conocían ellos, que era una granada de 7 celdas. Si podía ir a colaborar de vuelta. Y bueno, me bajé. Ya fuera de la policía. Yo ya no estaba en la policía, con eso te digo todo. Y yo creo que vos sabrás que en ese momento, cuando la brigada de policía estaba en la brigada de explosivos, el riesgo de vida no pagaba un clavel, era 5 pesos, era el riesgo de vida que pagaban a la policía. Sí. Bueno, yo salí y seguí. No cambió mucho. No sé hoy en día cuánto era el riesgo. Bueno, yo salí y seguí colaborando con las justicias en distintas formas, porque trabajé para la prefectura, trabajé para la policía, ¿entendés? Siempre colaborando. Hoy en día sigo colaborando con las instituciones. Hay trabajos por ahí que no tienen los elementos técnicos para no mandar hasta Buenos Aires, como el levantamiento de las fotos de las amenazas por medio de los celulares. Ese trabajo lo hago en tecnología nueva. Y pasamos de la máquina rollo, pasamos a la digitalización. Yo hice varios cursos de digitalización, pero sigo haciendo mis trabajos finos, trabajos delicados, sigo haciendo con la cámara rollo. Ahí vemos en el monitor una foto. El otro día me preguntaban a mí qué diferencia hay entre un fotógrafo común y un fotógrafo perito. El fotógrafo perito es el ojo del fiscal y es el ojo, o sea, la cámara que tiene que aclarar, cada fotografía tiene que aclarar lo más preciso de un hecho cualquiera fuera. Un hecho delictivo, un accidente. Ahí se muestra justamente en esa fotografía, esos numeritos que se ven son restos de algo que quedó en el trayecto, y el último, el número 5 con 2 flechas, es donde está la víctima que de ese hecho. Lógicamente no se pone qué hecho fue porque claro. Bueno, siguiendo con mi trayectoria, después me empezó a presentar en certámenes nacionales e internacionales de fotografía y me fueron bastante bien. Que hay fotografía, justamente eso, un accidente de tránsito, es algo muy curioso, un día de tormenta, que un señor que transitaba por la ruta se puso debajo de un árbol para cubrirse y se le cayó el árbol encima. Mala suerte, lógicamente, el temor de la tormenta se puso debajo del árbol para cubrirse y cayó el árbol arriba del vehículo. En el transcurso de los 30 y pico años que estuve, he visto muchas cosas en lo que sea accidentología, homicidio, suicidio. Contame, Mauro, allá en tus comienzos, que vos seguramente habrás tenido acceso, o no directo, pero veías el movimiento de la policía, ¿no? ¿Llegaste a ver la policía cuando hacía los sumarios? Sí. Manualmente. Estaba el famoso escribiente. Ajá. Y el sumariante le dictaba
al escribiente, porque es admirable, Jorge, porque yo creo que ahora has visto también, es admirable la letra que tenía ese hombre, visto, sí. Una letra pareja, eran expedientes de 150 fojas, o 200 hojas, y la letra comenzaba de una forma y terminaba de la misma forma a las 150 fojas. Sí, La forma que escribía, digamos, la practicidad que tenía. Nada de máquina de escribir, ni nada, era a puño y letra. Igual que la entrada de las guardias, la salida de las guardias, todo se hacía por escrito de puño y letra. Eso lógicamente con la tecnología, después vino la máquina de escribir, se comenzó con la máquina de escribir y hoy en día se hace por la computadora. O sea, yo llegué a ver en realidad esos sumarios y no tuve el tino en el momento de la construcción de la alcaidía acá en Bellavista. No tuve el... Sí, porque se quemó todo. Claro, sí, eso, el comisario... fue muy triste porque si se había hablado del Museo Policial, me parece que eso hubiera sido hermoso tenerlo en el Museo Policial, porque es un documento, digamos, que no se va a ver más. Más ya dio la habilidad de esa persona que era el escribiente, que se le seleccionaba siempre con el... Tal vez a veces no era que tenía un secundario, nada por el estilo, sino que tenía buena letra y tenía buena dicción. Eran personas, en esa época eran personas que entraban con el 6º grado, muchas de ellas. Eran muy pocas, hasta oficiales que entraron con 6º grado y después fueron escalando. O sea que no era tan exigente. Pero hoy en día, con la tecnología, hoy en día se exige un poco más al personal en el estudio, que me parece muy bien. Hay que tener una policía preparada eventualmente. Hasta ahora creo que nuestra división criminalística está un poco lejos de lo que tendría que ser esa división en general, pero se pelea, porque hasta hace no muchos años atrás la mayoría de los trabajos criminalísticos se hacían en el Chaco, porque estaba mejor equipado, todos se hacían en el Chaco. Yo no sé, como estoy alejado, si ya se agregó la parte ADN, esas cosas actualmente. Lo que he visto por publicidad es que se está haciendo, que es lo que yo siempre luché, hasta le dije a veces a los comisarios acá, yo me ponía a disposición de ellos, al ser el famoso banco de huellas dactilares. Porque hoy en día no existe, ahora recién arrancaron más o menos un banco de huellas dactilares. Y ese es un sistema que se puede identificar a toda la ciudadanía por medio de la cédula. Vamos a explicarle un poco a nuestros amigos. El banco de datos implica que hay que tener una computadora con una memoria suficiente donde cuando nosotros los ciudadanos nos vamos a sacar la cédula de identidad, cuando nos manchan los dedos, es porque se nos registra patronímicamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Levantar esas huellas a la computadora de manera tal que cuando sucede un hecho delictivo y vienen los peritos y levantan una huella, automáticamente esa huella se vuelca a esa base de datos y automáticamente lleva, por el software que tiene, lleva a esa huella y se identifica a la persona. Pero ¿qué pasa? Hay que tener la base de datos. Y acá no había una base de datos. Y en Corrientes todavía no tenemos, porque acá cuando se levanta una huella dactilar en un hecho, se remite a criminalística y en realidad no existe, porque se remite al papel donde está la huella, y la verdad que no tiene ninguna certeza que un sargento, digo sargento porque un suboficial es el que realiza la tarea de superponer visualmente a ver si dos huellas son. Y es trabajar muy difícil, porque hay que estar trabajando con una lupa para ver los islotes, las líneas verticales, todo, que son parte de esa huella. El fotocomparador sí, es distinto, porque se automáticamente hace las comparaciones. Automáticamente, y ya busca quién es el dueño de esa huella. Yo me puse muy contento hace unos 2 años atrás cuando he visto que en las fronteras, había ido a Pasos Libres, habían puesto la Identicop. La Identicop es el aparato que tienen los coches de la Policía Federal, que ponen la mano de una persona detenida y en el minuto está la información de los antecedentes. Pero se necesita, como siempre, el banco de datos para esa cosa. Bueno, eso es lo que en la parte policial. Y después de lo otro fui en varios... ¿Vamos a una pausa? Sí, Mauro. Pero antes quiero, hablando un poco de esto, que vos entraste a la policía como fotógrafo y camarógrafo, ¿no? Digo, como a veces las cosas en el tiempo a veces no se dan. Uno piensa que el tiempo avanza, la sociedad
se dinamiza en su construcción y a veces no llega a todas las áreas el adelanto que debería llegar, como hablamos esto un poco de las fichas patronímicas, ¿no?, de las huellas dactilares. En el 2004, cuando me convocan para llevar adelante la jefatura de relaciones policiales, te cuento como anécdota también, pues estamos hablando del 2004, se hacía un parte en una computadora y se imprimían 6 copias y salía un ciclista a repartir, ¿no?, a la época Litoral, LT7, lo que está, y el resto. Entonces, bueno, creamos el correo electrónico en el 2004, ¿no? relacionespoliciales@yahoo.com es actualmente el WhatsApp, y no teníamos fotógrafo. Entonces yo inicié un expediente para que la jefatura, para que el área de relaciones públicas tenga una fotografía, para que se puedan tomar la fotografía y enviar con el informe la fotografía. No tenía, y terminó mi gestión y no se llegó a comprar. Ahora tienen, ¿no es cierto? Y bueno, fíjate que hace 2 años atrás, cuando el gobierno de la provincia dijo vamos a proveerle cámara fotográfica a todas las comisarías, trajeron cámara analógica con ya tabla digital, cámaras que ya eran obsoletas. Otra cosa, lo que yo siempre dije, me parece que una división criminalística tiene que tener cada localidad hoy en día, no estar esperando 3 horas, 4 horas con un cuerpo tirado, que yo creo que no es necesario que esté el cuerpo tirado, porque un cuerpo tirado no aclara ni se aclara un peritaje, porque justamente todas las instituciones mundiales marcan el lugar donde quedó el cuerpo y se levanta, porque si no están los familiares 2 horas esperando, los familiares alrededor. Sí, pero la espera normalmente siempre se produce porque su señoría, el juez interviniente en la causa, se toma su tiempo para ir al lugar del hecho, porque si concurriera inmediatamente como su obligación lo marca, eso en media hora se soluciona. Claro, pero el problema a veces, pues yo te digo, hay que llamar a los peritos, dice. Y los peritos tienen que venir de Goya, o tienen que venir a la Unidad Regional de Salada, que yo creo que es más cerca, pero como siempre el problema es la jurisdicción. Sí, es un tema de vieja data eso. O sea que yo creo que es tan sencillo. Hoy en día hay chicos acá en Bellavista que hicieron la carrera de criminalística y están trabajando en venta de motos, en cosas que nada que ver, hicieron la carrera de criminalística. Sí, bueno, son decisiones políticas que de pronto por ahí no se toman, y si alguien les dice también un poco tenido en cuenta, ¿no? Porque no tenemos médico de policía en Bellavista. Ya volvemos, señor director.